Hola, muy buenas tardes. Bienvenido un día más a las entrevistas de Letrame Grupo Editorial a través del perfil de Instagram. Hoy nos vamos hasta Barcelona para hablar con Albert Puel, que es el autor de cómo caminar por la vida sin perderse. Libro que ya tenéis disponible a través de las plataformas. Y bueno, intentaremos en esta entrevista que nos hable sobre su libro, que es un libro motivacional, recuerdo el título, Cómo caminar por la vida sin perderse. Y bueno, os invito a todos a que participéis muchísimo en la entrevista para que así también el autor se sienta arropado y podamos hablar de diferentes temas que os interesen acerca del libro. Como ya sabéis, nos podéis seguir a través de las redes sociales. Nos encontramos tanto en LinkedIn como en Facebook, como en la propia Instagram y en Twitter. También podéis contemplar los libros que vayamos sacando a través del catálogo de la editorial www.letrame.com. También ahí encontraréis también las tarifas para publicar si os interesa. Y bueno, vamos a proceder a la invitación al autor para que esté un ratito aquí con nosotros charlando sobre su libro. Os recordamos que el nombre del autor es Albert Puel y que el libro se llama Cómo caminar por la vida sin perderse. Es un libro motivacional. Vamos a proceder a la invitación. Hola, muy buenas tardes, Albert. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido al espacio de entrevistas de Letrame Grupo Editorial. Lo primero, desearte que estés muy a gusto en este ratito hablando acerca de tu libro, Cómo Muchas caminar gracias. por la vida sin perderse. Y si te parece, voy a empezar leyendo la biografía para que el público te pueda conocer un poquito más. ¿Vale? Perfecto. Albert Puel se inicia en este libro como escritor. Licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección Comercial y Marketing, siempre ha sido un apasionado del coaching, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ha querido dar su enfoque en un libro de rápida lectura para abrir la mente del lector y ayudarle a desarrollar su potencial. Si te interesa el libro y sus futuras nuevas publicaciones, síguelo en sus redes sociales. Lo encontraréis en Instagram como Albert Puel García, también en YouTube como Albert Puel. Y también la fanpage de Facebook del libro se llama Cómo caminar por la vida sin perderse, el título del libro. Y su página web de autor es letrame.com/autores/Albert Puel. Bueno, Albert, este eres tú, pero a mí siempre me gusta comenzar la entrevista con un pequeño espacio donde los autores os presentéis vosotros mismos. Así que si te parece, adelante. Bueno, yo al final es el primer libro que escribo. La verdad es de que, bueno, nunca me había planteado escribir un libro hasta hace unos años, por diferentes motivos personales y profesionales. Y yo creo que, bueno, todo el mundo puede ser más o menos escribir un libro, pero un libro de contenido no todo el mundo puede hacerlo. Este libro, por ejemplo, en la sinopsis lo explico, es para mí una guía. Es un libro de lectura rápida y es un libro que creo que puede enganchar a cualquier lector de cualquier tipo de edad, debido a que no tiene mucho formalismo. Es un libro que es muy coloquial, es un libro que parece que estés tomando un café en cualquier cafetería, hoy en día que están cerradas, por desgracia, ¿no? Y es un libro que creo que puede ayudar a mucha gente. Precisamente la gente que muchas veces dice, esto ya lo sé, esto es el ABC, ¿no?, de la vida, por decirlo de alguna manera, precisamente a estos es a los que les hace más falta leer el libro. Bueno, yo ya te había adelantado un poquito a esto. Yo lo que incidía era en que te presentaras tú mismo como autor antes de comenzar a hablar sobre el Vale, libro. Que le vale. contara un poquito a la gente quién es Albert Puel, para que estén un poquito al día para luego ver la temática del libro y el contenido del mismo. Perfecto. Pues bueno, yo me puedo presentar como ahora mismo estoy trabajando en el sector turístico. Estudié hace muchísimos años una carrera de económicas y empresariales, estudié marketing, todo el tema del coaching y nada, me considero pues bueno, un apasionado de lectura, deportes, como cualquier realmente otra persona. Genial. Ahora sí que vamos a empezar un poquito a hablar del libro, ¿no? Perfecto. De las diferentes partes que tiene, porque ahora veremos que está el libro muy bien dividido en dos partes.
Pero antes de ello, quisiera iniciar esta conversación con la idea de cómo surgió este libro y por qué crees que le puede servir al lector. Bueno, este libro surgió hace ahora ya unos 3 o 4 años, realmente, Ujú. y terminó aproximadamente en el confinamiento, aprovechando pues, bueno, el teletrabajo y muchas horas muertas en casa. Pues bueno, soy una persona que no me gusta perder el tiempo y aproveché pues, bueno, el tiempo que tenía disponible para darle forma y poderlo enviar pues, a la editorial para que evidentemente me ayudaran, ¿no? Es un libro que surge un poco por el inconformismo. Me considero un inconformista por naturaleza. Hay gente que dirá, pues bueno, que es quejarse por quejarse, pero hay la queja o la crítica constructiva. Entonces, este libro lo que hace es, bueno, intenta despertar, ¿no? Un poquito las ideas que puede tener cada lector, ¿no? Eso es un libro que no deja indiferente. Dentro del género de autoayuda, ¿no? Que es donde podríamos colocar un poquito este libro o motivacional, ¿en qué se diferencia este libro de otros del mismo género y de la misma temática? Bueno, es un libro que coge dos cosas muy importantes, que es el coaching, tanto personal, emocional y empresarial, y luego tiene un segundo capítulo que coge un poquito lo que es educación financiera. O sea, es como una especie de mix. Hay muchos libros en el mercado que realmente lo que tienen es como una diferencia, ¿no? Se diferencia la parte financiera de la parte personal. Y yo, pues, bueno, en esta guía lo que he querido hacer, bueno, es un mix, ¿no? Hoy en día la gente debido a las tecnologías que hay hoy en día, no dispone de tanto tiempo de lectura. Hay gente que sí, que le gusta muchísimo los libros y los devora, pero hoy en día la gente busca que un libro nos cambie la vida en 5 minutos Sea más y práctico, ¿no? sea más práctico. Y bueno, lo que he buscado realmente es esto, al final con el libro. Sí que es verdad que en el libro, que no es muy extenso, ¿no? Tiene unas 130 páginas, Sí. y encontramos dos partes bien diferenciadas, como bien indicaba anteriormente. Una parte es un poquito más un elemento más de la sociedad, ¿no? Hablando de las diferentes temáticas de la sociedad y muy variada además, que ahora incidiremos un poquito en ella. Y luego la segunda parte un poco más económica, como dices. ¿Qué parte de las dos ha sido más complicada para ti a la hora de documentarse? Realmente diría que ninguna de las dos, porque era una cosa que tenía ya muchos años preparada realmente en mente, que lo quería plasmar y la verdad es de que la primera parte, bueno, es una parte que está documentada, pero que también tiene mucha parte mía, mucha parte crítica. Y la segunda parte, debido pues, bueno, a mi formación de todos estos años y dedicada pues, bueno, al comercio, al turismo, pues era una parte que ya tenía también muy impregnada. Y puede ser a lo mejor un poquito más la segunda, la parte de educación financiera, porque es la parte donde choco a lo mejor más con autores contrastados. Y dentro de esas dos partes, ¿cuál crees que puede ser más diferencial a la hora de comparación con otros libros? ¿Y cuál crees que puede ayudar más a la población? ¿O crees que van a ayudar por igual a los lectores? Yo creo que es en función del que busca el lector. Si es una persona que necesita una autoayuda, pues sería más la primera parte, evidentemente. Y si es gente que se encuentra un poquito anclada en el trabajo, que se encuentra un poco no encuentro fondos propios, recursos propios para empezar un negocio, pues ya sería más la segunda parte de educación financiera. Romper un Entonces poquito ese molde. sí que podríamos diferenciar que realmente el libro tiene dos tipos de público, ¿no? Sí, totalmente. Gracias Y a esas dos partes. claro, y evidentemente lo que crees que va a encontrar el lector en el libro, ¿qué va a ser? Que diga, bueno, esto no lo he visto en ningún otro sitio. Bueno, al final el libro no dice realmente nada que no esté inventado. Sí que es verdad que en la parte de educación financiera yo mismo, pues bueno, doy mis opiniones personales respecto al tema económico, explico cómo iniciar esos recursos para poderte independizar y dejar tu trabajo para poderte hacer un poco más independiente a pesar de la crisis que está ahora mismo viniendo. Pero sí que es verdad de que tiene, insisto, dependiendo de las necesidades del lector, tiene esas dos partes que puede ayudarte más emocionalmente o más a nivel de recursos económicos.
Antes de comenzar con las diferentes partes que tiene el libro, no sé si tiene algún ejemplar cerquita que pueda mostrar al público para enseñar la portada. Pues no tengo ahora mismo aquí ninguno. La verdad es Ahora que los he mismo llevado tiene. todos, Vale. todos a las librerías y la verdad es que hemos tenido bastante suerte con las ventas. Genial. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que la opción de compra, aparte luego encontrarán en el grupo editorial, en la página web pueden encontrar el libro sin problema, ver la portada, ver la sinopsis y ver la biografía al ver. Y pueden comprarlo a través de la propia web de Letrame, donde estará enlazada a alguna plataforma bajo demanda. Pero básicamente pueden encontrar el libro añadiendo el título, Cómo caminar por la vida sin perderse, y añadiendo la editorial, es decir, Cómo caminar por la vida sin perderse, Letrame, y podrán encontrar el libro en diferentes plataformas, tanto a nivel internacional como a nivel también de nacional, ¿no? A nivel de España. Y bueno, podrán comprarlo, ya te digo, en diferentes plataformas como Agapea, Amazon, Librería de la U, Gandhi en México, por ejemplo. Sí. Así que bueno, es una buena oportunidad para que los lectores se ubiquen un poquito, encuentren la portada, también lo tendréis a través de las redes sociales de Letrame, lo vais a poder visualizar sin problema. Así que bueno, después de este pequeño inciso, Albert, sí que vamos a entrar un poquito, si te parece, en lo que es la temática del libro Muy y bien, digamos, a despedazarlo un poquito a poco. muy bien. Sin dar demasiados detalles, porque al final el objetivo es que Claro. adquieran el libro. Bueno, en la primera parte, sí que antes de comenzar el libro, hay una dedicatoria, una bonita dedicatoria que me gustaría que comentaras también, ¿no? Al inicio del libro, y se la dedica a 3 personas. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, la dedicación creo que es obvia. No sé si realmente llegaré a escribir nunca otro libro. Yo he hecho el libro realmente como proyecto personal, ¿no? Y profesional. Y como no, pues lo dedico evidentemente a mi pareja, a mi mujer y a mis 2 hijos. Entonces, si no lo hacía, yo creo que estaba muy mal hecho. Y ahora, la pregunta del millón. ¿La familia ha tenido algo que ver en motivarte a escribir este libro y a publicarlo? Bueno, ellos realmente me apoyaron a hacerlo. Ya hacía muchos años que escribí un libro y por problemas con el ordenador perdí toda la información y fue imposible recuperarla. Y años después, pues bueno, surgió este libro y yo creo que siempre tiene, evidentemente, las amistades y la familia siempre un poquito, ¿no? Ese granito de arena que te pueden, bueno, impulsar a decidirte, ¿no? Y más cuando eres un autor o un escritor nuevo, ¿no? Siempre tienes ese miedo, ¿no? Realmente. Siempre yo creo que en todo tipo de temática, ¿no? Y en todo tipo de acciones de la vida, al final Sí. el principio es lo más complicado. Cuando sales de la zona de confort, en este caso. Efectivamente. Bueno, empezamos por el prólogo, si te parece. Ahí trata un elemento que luego desarrolla en el primer capítulo, que es la actitud. Y quería preguntarte qué porcentaje tiene la actitud en el éxito. Bueno, porcentaje, como muchos ¿Qué autores. porcentaje le pondrías tú? Hombre, es un porcentaje realmente enorme. Es que para mí es todo la actitud. Sí que realmente tiene el conocimiento, ¿no? Y las habilidades de cada uno tiene realmente un peso importante, evidentemente. Pero tú puedes tener un 100% de conocimiento que si tienes un 0% de actitud, una persona con menos conocimiento que tú puede llegar más allá. Para mí la actitud, no voy a decir un 100%, pero tiene un 70-80% de importancia muy, muy alto. Y bueno, ya entrando un poquito en el primer capítulo, vemos, ya te digo, diferentes temáticas, pues como la actitud de la muerte, el tiempo, el sexo, el estrés. Es decir, tocan diferentes temáticas Sí. que, bueno, comentas un poquito de cara a nivel motivacional de las personas, ¿no? En ese aspecto más de motivación que comentaba antes. ¿Cómo has elegido, cómo ha sido el proceso para elegir esas temáticas y por qué has decidido incluir cada una de ellas? Bueno, realmente eh, la idea del libro es despertar, ¿no? Dicen que hablen bien o mal, que hablen de ti, ¿no? Y yo sé que digo cosas en el libro, por ejemplo, en el tema del sexo, en el tema de los hijos, que hay gente que no dejará indiferente. Y yo lo que busco es esto. Entonces, como era el primer libro, la idea era enfocarlo a abarcar el abanico más extenso posible de lectores, de todo tipo de edad, tanto masculino como femenino,
y poder despertar esto y recibir un feedback para luego poder encarar, si Dios quiere, pues un segundo libro. Encararlo más hacia la parte del coaching emocional o empresarial o la educación financiera en este caso. Entonces era un poquito como una guía, ¿no? Un pequeño manual, de ahí que es también un poco corto, para que se lea rápido y una vez ya recibido este feedback, a ver cómo se despierta, ¿no? el interés del lector. Y a colación de esa respuesta que me da, bueno, ya sabemos que el libro tiene muy poquito tiempo, ha salido ahora en octubre, Sí. pero quería saber si ya te ha llegado algún comentario y las primeras valoraciones de este libro. Me han llegado valoraciones y la verdad es de que, claro, las valoraciones evidentemente de la gente más cercana, yo siempre digo lo mismo, no puedes hacer de todo caso porque hay un vínculo emocional, ¿no? Pero gente que ha comprado el libro y que no tengo esa relación, les ha gustado. Y eso realmente, o sea, no tiene ningún compromiso en decirte que les gusta o no les gusta. Y si lo dicen es que lo dicen de verdad y de corazón. Y la verdad es que me ha alegrado muchísimo porque en el libro, cuando una persona escribe, siempre hay algo de esa persona en ese libro. Ya sea Yo creo que mucho de esa persona. mucho, bueno, no diré mucho porque si no mal, ¿no? Pero la idea es de que hay una parte de ti en ese libro y es como que te sientes desnudo frente al lector. Y más cuando criticas y hablas de tus opiniones, porque siempre haces referencia a algún autor, pero siempre hay parte de ti. Y cuando recibes ese feedback positivo, la verdad es de que parece que te quites un peso enorme de encima. Y la estructura que has decidido mantener para este tipo de libro, porque sí que es verdad que podemos, a simple vista, pues puedes también sacar diferentes aspectos, ¿no? de este libro, y es, por ejemplo, que es muy detallado, cita mucho, la enumeración también se queda bastante clara en los diferentes títulos o subtítulos de los episodios, de los Sí. capítulos. Y quería saber si habías utilizado esa estructura posta o si te había surgido así o si pensabas que iba a ser más fácil para transmitir al lector. Cuéntame un poquito sobre el Bueno, proceso. la idea, precisamente, como decía, como es una guía, la idea es de que tú te lees el libro y luego en función de, bueno, pues, la idea es de que en función de que el lector un día se encuentre más, bueno, más mejor o peor en ciertos aspectos, pueda ir directamente a esa página, 2, 3 páginas de cada capítulo y vaya y focalice directamente en lo que le puede ayudar. No tenga que empezar a buscar, ¿qué página leí esto? No. Estás muy bien delimitado todos los capítulos, para poder focalizar y directamente volver a leer y releer las veces que sea necesario. Es más, si nos ponemos ya directamente a dar detalles, datos concretos, el primer, bueno, se divide, como hemos dicho, en dos capítulos. El primer Sí, capítulo contiene 14 puntos, el segundo contiene 9 y sí, luego la bibliografía. En cada capítulo, además, en cada punto lo enumeras con el nombre de lo que vas a tratar, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo, bueno, un subcapítulo que se llama el sexo, otro que se llama el tiempo, es decir, que pueden ir directamente y con facilidad a esos puntos. No sé si también has querido también transmitir cierta información a tu opinión, es decir, has mezclado un poco de opinión con un poquito de citas, como decíamos, sí, señor. nombra a gente como Churchill, como Mahatma Gandhi, no sé por qué, cómo has escogido esa referencia. Bueno, yo creo que al final, cuando una persona, yo siempre digo de que tú puedes saber mucho de una cosa o de ciertas temáticas, pero hay que copiar a los expertos, a los que realmente saben, ¿no? Y yo, por ejemplo, incluso digo alguna cita de alguna película, ¿no? Yo creo que es importante porque coge un abanico más amplio de gente. Si coges autores o citas autores que no son tan famosos, aunque tengan a lo mejor mucha verdad en sus palabras, no llegas a tanta gente. Entonces tienes que coger personajes o personas ilustres para poder incidir en la importancia de ciertos temas. Luego, me gustaría proseguir, Albert, con una frase que a mí me ha gustado mucho. Volvemos un poco al inicio del libro. Si no recuerdo mal, estaba en el prólogo esta frase. Y dices que, digamos que el resumen es que no hacer lo que... No hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso me ha gustado mucho porque aunque parece una verdad muy obvia, es verdad que como que no se utiliza demasiado este concepto. Quería también preguntarte por qué lo has añadido al prólogo, cuál es la intención. Bueno, la idea de añadir esta cita, ¿no? Es porque la rutina, mucha gente lo dice, ¿no? Es que me pasan las semanas volando
o los años, ya podemos estar en Navidad y están en verano, pero ya están hablando de Navidad. O sea, el tiempo corre. Corre igual cuando teníamos 5 años que 30 que 40. Pero la sensación, una vez llegas a una etapa como yo, que estás casado, con hijos, hipotecas, cuando no es una cosa es otra y el tiempo corre. Entonces, es necesario recordar el ABC de la vida. Porque precisamente hay vídeos de esos motivacionales en YouTube y en un montón de webs que la gente dice, esto ya lo sabía, esto ya lo sé. Y es bonito que te lo recuerden, porque si no hacemos a veces este reset, si no hacemos esta pausa, vamos corriendo tan rápido que perdemos esa empatía por la gente. La perdemos. Y muchas veces también es culpa de las herramientas digitales de hoy en día. Pero, insisto, creo que es muy importante que nos recuerden que hay que ser empático y que un café cuesta lo mismo con una sonrisa que sin sonrisa. Es así. Y esto, bueno, realmente, en esto sí que lo podríamos ver. He cogido esta frase, pero podría haber cogido muchas otras de la primera parte del libro, ¿no? Y creo que le da un toque algo diferente, ¿no? Al segundo episodio. No sé si podrías explicarnos el enfoque que le das a cada uno de los dos episodios que tiene o los dos capítulos que tienes implementados en el libro. Bueno, en la primera parte, como decía antes, hay mucha parte mía, mucha parte crítica constructiva. Y la segunda enfoca más ya al bolsillo, que también es un tema muy importante. Sí, ese es el que vamos ahora. Muy bien. Esa segunda parte tiene una parte de marketing, una parte comercial y financiera, que no es nada nuevo, pero bueno, está muy esquemática y muy sintetizada para cualquier persona que va en tren viajando, para cualquier estudiante, o sea, cosas muy básicas que les puede venir bien. Y tiene una parte propia. Esta parte propia es cómo considero que se debería destinar las fuentes de ingresos propias que recibes mensualmente, ¿no? Para poder rentabilizarlo, para poder producir. Si tú cada mes ganas X y te gastas X más 1, estás perdiendo, ¿no? O si no ahorras nada. Entonces, era una parte importante hoy en día con todas estas apps de logística, ¿no? De compra, que hoy en día compras con el móvil súper rápido y luego te llega el extracto final de mes. Pues bueno, era una manera de hacer incidencia en esto del consumo un poco lógico. Era un poco esto, más que nada. Y además es que es una cosa que lo que tú dices, que ahora con las nuevas tecnologías, con el hecho de que se puedan financiar las cosas, los pagos, y con el hecho de que con un simple clic ya estés comprando o enlazando a tu tarjeta, al final nos vemos a final de mes y dices, uy, no contaba con esta compra, no recuerdo haberla hecho. Correcto. Y más cuando, por ejemplo, puedes comprar tras recibir la compra, incluso, o de aquí unas semanas, ¿no? Es como una financiación. Al final el problema es esto. Todo el sistema capital hoy en día de aquí de Occidente está enfocado al consumismo puro. Es así. Entonces, si miramos, por ejemplo, hace 15, 20 años atrás, teníamos menos facturas que ahora. Hoy en día tenemos 2, 3 móviles en casa, el wifi, el satélite, la Netflix, Amazon, o sea, hemos multiplicado el ocio por 100 respecto a hace 20 años atrás. Y la gente está ganando más o menos lo mismo que hace 20 años atrás. Entonces, claro, cómo controlar esto es muy importante. Y al final doy una serie de fórmulas, hay una fórmula propia creada por mí, que me hacía mucha ilusión ponerla, y también hay un teorema, el teorema de la patata, que parece ridículo, pero es el que te iba a preguntar ahora. Es muy simple, pero creo que las cosas simples precisamente llegan. Evidentemente habrá gente que dirá, pues eso es una tontería. Sí, lo es, pero es de lógica aplastante y de muy fácil, muy fácil de ponerlo en práctica. Y al final lo que busco es esto, que sea útil. Libro corto, de lectura rápida, que ayude tanto a parte emocional como financiera, que hoy en día están muy entrelazadas, y más ahora con el tema del COVID, están saliendo enfermedades o trastornos emocionales, por decirlo así llanamente, pero bueno, muchísimos. Entonces, estos libros, la idea es que ayuden y que despierten algo. Tanto si gusta como si no gusta, la idea es que despierte algo en la persona. Y al tocar tantos puntos diferentes, es como que te dan una serie de hostias, perdona la expresión, que la idea es decir, ostras, y me ha dicho esto, y me ha dicho esto, y me ha dicho esto otro, ¿no? Pues la sensación es esta. Quiero que el público tenga la sensación de, ostras, me he leído el libro, me ha dicho un montón de cosas, me lo tengo que volver a leer. Y la idea es esta.
Y bueno, una de las cuestiones que trataba ahora sí que es verdad que es una cuestión que además deberíamos plantearnos con más frecuencia. Y voy a incidir en ella, el tema de los problemas económicos afectan en casa. Yo creo que debería ser, por lógica aplastante, la respuesta un sí. Pero Sí, lo que estábamos comentando, a lo mejor el libro trata diferentes aspectos que a primera vista parecen lógicos, como el que hemos hablado también anteriormente, de tengo X, puedo gastar X menos 5, por ejemplo, correcto. es decir, todo lo que sea menor de X. Pero hay veces que también hay que recordar esto, ¿no? Y quizás también, como decías tú, enfocarlo a un manual de bolsillo sin ejercicios prácticos, que es una de las cosas que mencionas también en el libro. También viene bien, ¿no? De vez en cuando para recordar lo que decías tú. También te puede ir a diferentes puntos del libro según lo que tengas que recordar ese día. Correcto, sí, sí, es así. Además, sí que hay un ejercicio, no es práctico, pero es un ejercicio realmente que no lo voy a desvelar, porque si no ya hago aquí un spoiler y no Un puede ser. spoiler. La idea es de que trabajes la mente. Y al final hay una cosa que sí que voy a decir, para los que no quieran comprar el libro, que es de que no podemos estar cada día quejándonos. Porque si tú estás cada día quejándote, le estás transmitiendo a tu cerebro una negatividad que no te das cuenta. Es normal que todo el mundo tenga necesidad de expresar un día o unos días unos ciertos problemas, unas ciertas angustias que tenemos dentro. Pero cuando ya ha pasado un cierto periodo de horas, por decirlo de alguna manera, hay que parar y nos tenemos que nutrir, aparte de gente pues, bueno, pues que sea positiva, ¿no? Nos tenemos que nutrir de mensajes positivos. Porque al empezar a nutrirnos nosotros mismos de estos mensajes positivos, nuestro cerebro hace un clic. Y eso es lo que hay que buscar. Y hoy en día es muy difícil. Solamente pones las noticias y todo son penas. Pero claro, si te gustan mucho las noticias, no puedes estar mañana, tarde y noche mirando las noticias. Ponlas solamente una vez al día. Entonces es un poquito esto. Buscar cosas que nos hagan sentir bien, porque si nos sentimos bien, transmitimos felicidad. Y al final, en el libro lo explico, el tema comercial es enamorar a la persona que tienes delante. Sí que incides también en una parte del libro, ¿no? Que la voy a comentar a colación de lo que decía, que es en la que indica que hay que tener amor, ¿no? Por lo que uno hace. ¿Crees que esto quizá en concreto y luego en global las emociones podrían controlarse más desde el punto de vista educativo, por ejemplo, para que luego la persona, para que luego no haya necesidad de hacer, como dices tú, libros obvios? Yo creo que sí, y aparte que tanto en casa los padres como en el colegio tenemos mucha culpa de esto. No porque un niño estudie más, por ejemplo, va a tener, y hoy en día está contrastado esto, hay estudios, por ejemplo, que gente que ha sido primeros o segundos de clase en Harvard no han conseguido el éxito profesional que otros que han estado a un nivel académico más bajo. Y eso es debido al desarrollo de las habilidades emocionales de cada individuo. Y eso es una cosa que se puede trabajar. Por ejemplo, en el colegio, yo he visto chavales que les preguntan a los profesores, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser... Pero ninguno dice, yo quiero ser feliz. Porque se da por obvio de que la felicidad es una cosa que está ya implícita en el trabajo, no necesariamente. Entonces yo creo que es muy importante estar bien con uno mismo, porque eso que decía antes, si transmitimos, porque estamos bien, llegaremos también a esa meta. Y lo que busco con el libro es esto. Y al final también hay una cierta relación, ¿no? Entre la cuestión de, por ejemplo, la cuestión que nos hacemos todo el mundo cuando decidimos estudiar, por ejemplo, es qué quiero ser, pero qué quiero ser hay veces que va implícito por el reporte económico que te va a tratar o que te va a reportar ese ejercicio, ¿no? Correcto. Y otro que sea que a lo mejor te guste mucho. Es decir, yo, por ejemplo, cuando entré en periodismo, lo primero que te decían los profesores en la universidad era te tiene que gustar mucho la profesión para dedicarte a ella, porque no hay salida laboral. Es decir, ¿crees Correcto. también que esto a lo mejor también el tema de la enseñanza, por eso he incidido mucho en la enseñanza, porque es cierto que como que no se implica demasiado el aspecto emocional del alumno, ¿no? Bueno, realmente no se trabaja. Y hoy en día, por ejemplo, con el coronavirus, y eso ya se sabía de hace muchísimos años, pero se ha visto a la luz de que tenemos unas deficiencias en el sistema educativo español enormes, pero enormes.
Ya no solamente en tema de digital, sino en la enseñanza mismo. O sea, estamos trabajando todavía de la misma manera que hace 30 años cuando yo estaba en el colegio, memorísticamente. Entonces, hay que trabajar por proyectos, hay que trabajar en grupos. Si estamos acostumbrados a sentarnos en el aula, en nuestro pupitre, como hace 50, 100 años atrás, la pregunta es en qué hemos evolucionado. El mundo está cambiando, hay que cambiar. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y ya por ir finalizando, antes de que me comentes, bueno, te voy a dejar luego al final un minutito Muy para que bien, le diga un mensajito a esos posibles lectores de por muy qué bien. tienen que leer el libro, pero voy a finalizar la entrevista antes con una pregunta previa que te voy a realizar, que es si puedes darnos un poquito más de detalles sobre la parte económica, ¿no? Porque tampoco sé hasta qué punto puedo preguntarte ahí. Porque claro, al final pues el lector no le vamos a hacer un spoiler. Entonces, no sé si puedes decir algo de la parte económica y luego al final un minutito para decirle por qué tienen que leer Cómo caminar por la vida sin perderse. Perfecto. Bueno, hablando primero del punto de vista económico y financiero, en el libro doy unas pautas. Por ejemplo, hay un capítulo que dice 10 maneras de hacer dinero de una manera rápida. Algunas de ellas son obvias, pero falta pensarlas, acordarse de ellas y ponerlas en práctica. Yo creo que mucha gente al final es lo que pasaba. Si estamos inmersos en una nube tóxica, no nos deja ver más allá de lo que tenemos enfrente nuestro. Y creo que es muy importante pues, que nos lo recuerden. Y en el libro, pues bueno, está muy bien diferenciado, parte de marketing y comercial, que a lo mejor habrá gente que le gustará más o menos, pero esa parte financiera de cómo generar los recursos, cómo gestionar los recursos, y además este teorema que está inventado, que es de cosecha propia, el teorema de la patata, es muy simple y creo que puede ser entendido por el 100% de los lectores. Y creo que gente que pase por problemas más o menos económicos, por desgracia, pues creo y desearía pues, que evidentemente les sirviera de ayuda. Entonces, lo que podemos definir un poco esa parte económica queda un poquito, por una parte, un lado más profesional y por otro lado, de aplicación diaria, ¿no? Podríamos Sí, decir. señor, correcto. Bueno, Realmente el Albert, libro tiene o sea, no es solamente un libro de lectura, es que realmente lo puedes poner en práctica. Y eso es lo que realmente creo que puede gustar al lector. ahora sí, un minutito para que lo comentes, para que comentes por qué tienen que leer Cómo caminar por la vida sin perderse. Bueno, tengo que vender el libro entonces. Bueno, Efectivamente. yo creo que es un libro que puede enganchar desde la primera página hasta la última. Es un libro que es importante, que es de lectura rápida. Hoy en día, como decía antes, disponemos de poco tiempo, ¿no? En nuestro día, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, la familia, para dedicarnos, bueno, a cultivarnos o a dedicarnos tiempo para nosotros. Creo que es un libro que, al ser una guía y corta, puede ayudar muchísimo y además al estar dividida en tanto capítulo y subcapítulo, te puede ayudar en algún día que te encuentres más, bueno, que necesites un poquito más de apoyo en ciertos temas, puedes directamente focalizar en esos capítulos que te pueden ayudar en tu día a día, tanto en la parte emocional como en la parte económica. O Bueno, sea, lo tiene Albert, todo. pues ya aquí finalizamos la entrevista. Ya sabéis, Perfecto. a todo el público que nos está viendo, que podrán ver la entrevista luego en el muro de Letrame de forma completa, a cualquier hora, en cualquier momento. También vamos a poner el arroba del autor para que lo sigáis por si queréis solicitarle algún libro, si queréis preguntarle cómo comprarlo, si queréis informaros un poquito más sobre este libro, Cómo caminar por la vida sin perderse. Y bueno, Albert, desearte mucha suerte en este proyecto en el que seguro que tiene mucho éxito y darte las gracias por estar este ratito con nosotros. A vosotros por invitarme y muchísimas gracias por todo. Nada, pues nos vemos con todos vosotros en la siguiente entrevista. Aquí será el próximo lunes, así que bueno, os esperamos y un fuerte abrazo para todos. Perfecto. Muchas gracias.